Bueno, bienvenidos. Hoy entrar en este vídeo es porque os sonará para que es Talos. Voy a hacer un pequeño resumen. Es un sistema operativo completamente diferente a lo normal, en el cual no se accede directamente a él con SSH, RDP o un inicio de sesión. No existen los usuarios, no existen todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es un sistema hecho simplemente para hostear Kubernetes. Está específicamente hecho para contenedores, ya sea desde, como he dicho, que no tiene SSH, los puertos que se usan, que bueno, principalmente es uno, que es el que se expone, por así decirlo, la API de Talos, porque Talos se expone con una API que es como se maneja, ¿vale? Se maneja con comandos desde fuera. Y lo más importante de todo es que está para todas las plataformas, ¿vale? Está tanto para Prosmos, que es como el ejemplo que vamos a hacer, VMware, Cloud, e incluso lo podéis crear en contenedores, ¿vale? O sea, a la hora de probarlo hay infinidad de formas. Entonces, de cara a este vídeo, vais a necesitar primero tener un conocimiento mínimo de Kubernetes, porque no voy a ir explicando poco todo muy detallado. Tener, en mi caso, Prosmos, pero podéis tener cualquier tipo de hipervisor o Docker. Descargaros lo que os toque la ISO, por ejemplo, yo en este caso me he descargado esta, que es la ISO para la imagen, y luego tener talosctl instalado. Talosctl es como un kubectl, es con lo que administramos las máquinas. Vamos allá. Para este ejemplo vais a tener las instrucciones, bueno, el código en la descripción, pero he creado tres máquinas virtuales, porque vamos a hacer un clúster sencillo de un master y dos worker. Como aquí veis, pues está los master, tal. En cuanto al hardware le he dado lo mínimo que te pone 2 GB de RAM y 2 de CPU, ¿vale? 2 cores. En cuanto al almacenamiento para una prueba os da un poco igual. Lo importante es simplemente que estén conectados uno a otro, o sea, es decir, que haya conexión entre todos. Vale. Yo voy a explicar esto de manera manual, de cómo se crea un clúster manualmente de esto, pero ya os digo que no es la forma correcta de hacerlo, o sea, para las pruebas lo podéis hacer perfectamente manualmente yendo a descargaros la imagen y demás, pero lo suyo es hacerlo con Terraform. No hay apenas documentación, pero en algún momento haré el vídeo porque la tengo, o sea, lo he hecho y es muy diferente al resto de sistemas operativos. Entonces, vamos ya yendo al grano. ¿Qué necesitamos? Las cosas que os he puesto arriba, ¿vale? K9 y Helm son optativos, pero es para administrar mejor luego el clúster cuando tengamos montado. Entonces, partiendo de que ya tenemos las tres máquinas virtuales creadas, esto simplemente las creáis. O sea, no tenéis que hacer nada. Máquinas virtuales, le dais un DHCP, lo que queráis, ¿vale? Yo la he metido en una VLAN que tengo, pero lo que queráis. Entonces, a partir de aquí, ya vamos a empezar. Lo primero, talosctl se maneja con comandos, ¿vale? Estos archivos de aquí os los voy a enseñar ahora. Y al crear un clúster, por ejemplo, si venís de un entorno como Rancher de RKE2, vosotros os habréis acostumbrado a que tenéis archivos de configuración que decís, oye, pon la base de datos, haz esto en etcd, ponme este puerto, pon este master, pon este controlador o sea, este balanceador para que redirijan ahí. En TalosCTL es muy parecido, pero se hace con un archivo, bueno, hay dos formas de hacerlo, que es hacer un archivo individual por cada máquina y configurarlo individualmente, o hacer un tipo de archivo que se llama custom. Este archivo custom, que ahora lo vamos a ver, es el que luego se va a aplicar a todas las máquinas. Entonces vamos a poder generar bastantes de una manera sencilla. Aunque va a haber que tocar cosas. No os esperéis que sea tan automático como desplegar un EKS, un AKS o un cluster RK2. ¿Vale? Es un poco más manual, ya digo, es una tecnología que tiene 3-4 años. Entonces, lo primero, antes de explicar de dónde vienen estos, o sea, antes de explicar qué son estos datos, vamos a hacer este primer comando. Este primer comando, contando que tenemos talosctl instalado, antes de hacer cualquier cosa a la derecha, vaya, un momento. Este comando de aquí lo que hace es traernos estos tres archivos. Estos tres archivos que nos ha metido en prosmos-config como le he puesto aquí en el output. Aquí ya tenemos estos tres, que son control plane, worker y talos. Este archivo de aquí básicamente es la configuración de los control plane. Es decir, si nosotros tenemos 3, 4, 5, 6 control plane, habría que ejecutarle este archivo. En el caso del worker, ahora vamos a ver, pues sería este archivo. Y luego el otro archivo, esto es un poco de encima, os sonará si venís, son las credenciales, ¿vale? Estos archivos de control plane y worker son muy parecidos, simplemente cambian tipo de key
y el tipo de uso. Es decir, que uno se asigna que es worker y otro control. En este archivo podemos declarar lo que es ya la configuración entera del clúster. Es decir, podemos declarar desde nombres del dominio para un clúster para que resuelva, configuraciones de DNS, aquí esto es importante, redes, interfaz de red, DNS, que esto es lo que vamos a hacer. Esto si queréis meterle más interfaces de red, más IPs, esto es la configuración pura de la máquina, porque ya os digo, las máquinas no las configuras, es importante decir esto, son mutables, es decir que una vez se apagan, están hechas para que no se puedan cambiar, es decir, que sean, no es como un Ubuntu que apagas y vuelves a tener el archivo en un lado, esto está hecho para que no cambien. Y os digo, por mi experiencia en Kubernetes es la hostia, ¿vale? Voy a ir por encima dónde se instala, la ruta, imagen, registros y demás. Entonces, esto ya os lo podéis mirar por vuestra cuenta, pero os voy a enseñar lo que es el archivo principal que yo por lo menos uso en general para despegar los clusters. Y esto es este, ¿vale? Esto es un copia y pega del otro archivo, pero quitando la información que no me interesa, porque esto lo que va a hacer es patchear y va que esto sobreescribir este archivo que hemos creado aquí, lo va a sobreescribir, ¿vale? Voy a cargarlo, pero este archivo lo va a sobreescribir. Entonces, yendo al grano. Aquí le pongo una opción, que es pues que en los control plane no se permita la ejecución de pods. El tipo de red, por default, Talos viene diría que con canal. Canal nunca lo he usado, pero creo que no permite redes políticas de red. Entonces yo os recomiendo, os he puesto aquí, si queréis, el de canal, que es el default. En mi caso, pues Cálico, ¿vale? Este archivo es simplemente todos los manifiestos que instala Cálico. Pues importante, podéis instalarlos, podéis dejarlo sin nada de CNI, o sea que venga con Cálico, es decir, lo dejáis, esto lo comentáis y que venga con el default, y luego podéis instalar, pues si queréis, o Cilium o Cálico o el que queráis. Y luego aquí viene una cosa importante, y es la configuración de la máquina. Aquí es donde más va a ser un poco más lío porque no es tan automático como en Rancher o demás. Como estamos haciendo una plantilla para todas las máquinas y hay que darles nombres a las máquinas porque, bueno, las máquinas en sí, vais a ver que son estas cositas de aquí. Esto es como se ve Talos, ¿vale? No tiene nombre, tiene una IP porque tiene DHCP, tiene un gateway porque se lo da el DHCP, el router, perdón, tiene un DNS. Estas cosas se cambian con la plantilla esta, ¿vale? Yo en este caso lo he hecho un poco más complejo, donde le he puesto pues una IP estática, un gateway y un DNS, ¿vale? Porque a mí me interesa personalmente tenerlo así, pero lo podéis dejar con DHCP y sin problema, ¿vale? Pero como veis las máquinas en sí es esto, no tiene más. Tiene dos pestañas aquí, una para cambiar las cosas manualmente aquí, ya os digo, mejor siempre como código, y luego aquí para la monitorización. Entonces, contando que vamos a dar un nombre que es talos guión, y ese guión es porque va a generar unos archivos, y los archivos, la cosa es que hay que cambiarlos aquí a mano, con Terraform es más sencillo y con Script es más sencillo, pero hay que ponerle, por ejemplo, donde cree los archivos, esto porque lo va a crear, va a hacer talos, y luego nosotros tenemos que poner talos master 1, talos worker 1, talos worker 0, ¿vale? Y lo mismo con la interfaz, con la IP, aquí le he puesto la .1, pero las IPs que van a tener las máquinas van a ser diferentes y esto va a crear el mismo archivo para todas. Entonces va a haber que sobreescribirlo después, que es lo más manual que hay. Entonces, pues nada, yendo ya al README. Tenemos que declarar por variables de entorno porque es más sencillo a la hora de trabajar las IPs, ¿vale? En mi caso, el master, que es este, es la 2.21. El worker 1, que para mí es el worker 0, es la 2.17. Y el worker door es la 2.22. Y ya vamos a la faena. Podéis ir copiando si lo vais haciendo esto. Lo primero es generar este secret. Este secret es, al final los secretos en Kubernetes son compatibles entre diferentes nodos. Pues esto lo que nos genera es un archivo
como este, en el cual pues tenemos los secretos que necesitan pues la base de datos, bueno, si habéis trabajado con Kubernetes sonará este tipo de secretos, ¿vale? Ese lo vamos a dejar aquí, ahí está. Lo siguiente, ya es de primeras, hacer los archivos de configuración. Se tiene que ejecutar este comando. Este comando os explico ahora de qué va, pero lo importante es esto. Aquí en HTTPS le ponemos la IP del masternode. En el caso de que, por ejemplo, usáramos en... Bueno, le podría poner realmente la... O sea, en Kubernetes tú puedes poner... Podemos hacer que vaya por un balanceador de carga si tiene más de una instancia de Kubernetes. O podemos hacerlo también... Esto voy a poner por... por así mejor. Master 1. Es decir, podemos poner un balanceador de carga, lo típico, un balanceador, un Nginx, un HA proxy o algo así que redirija la carga entre diferentes masternodes. Pero bueno, para este ejemplo, como es más sencillo, simplemente vamos a poner una IP, ¿vale? Que es la del master. Por aquí abajo, pues indicamos los secretos y aquí indicamos la ruta. Este arroba indica la ruta, ¿vale? Que la veis aquí, customs, custom YAML. Esto es que va a generar los archivos de configuración que había antes de cluster no sé qué, de worker no sé qué, los va a generar con esta configuración y lo va a guardar en este output. Entonces, ya dentro de la carpeta output tenemos estos archivos. Y aquí es donde es más, haciendo la mano, a mí personalmente no me gusta porque no es automático, ¿vale? Aquí tenemos el archivo ya que vamos a aplicarle al nodo maestro. Pero le tenemos que cambiar unas cosas, porque si recordáis, el hostname, aquí vais a ver que has creado simplemente talos tal. Aquí yo le voy a meter, pues por ejemplo, que sea talos master 0. Y la IP, pues le tengo que dar la IP que le había dado. Vale, este archivo ya lo podríamos dejar configurado. Y esto ya lo podemos ir aplicando. Y ahora vamos a ir, mientras que se aplica esto y se genera, se va configurando el cluster, perdón, el masternode, yendo al worker. Entonces copiamos este comando, en el cual vamos a aplicar la configuración de este archivo de aquí, el control plane, al master. Y es insecure porque de momento la comunicación no es segura. Si no da nada en Linux, es que si no da respuesta es que está bien. Entonces si nos vamos al master, ya por aquí, recordemos que este es el master, fijaos aquí que ya se ha puesto que va a ser control plane, y te pone aquí está installing. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, vamos a configurar los workers. Como vamos a tener dos, y esto es la peor parte, hay que tener dos archivos diferentes porque tienen diferente nombre. Ya os digo, con Terraform esto es mucho mejor. O con Ansible o alguna herramienta de estas, que por cierto, si os habéis fijado, Ansible con talos no existe. O sea, es lo contrario. Así que peligro ahí a los fanáticos de Ansible. Entonces vamos a configurar el primer worker, el cual pues tenía la IP. Joder. Vale, pues tenía la IP 2.17. Entonces lo mismo. Tenemos que cambiar aquí el nombre. Vamos a ponerle worker 0. La interfaz de red es simplemente el nombre que le quiero dar, ¿vale? Para que sean todos la misma. Y aquí pues ponemos 17. Y ya esto también lo podríamos aplicar. Pero vamos a hacer el otro también. Y este era la IP 22. Vale. Nos volvemos al readme. Y por aquí tengo ya pues para aplicar a los dos. Vamos a ver cómo va esto. Mira, ya empieza a tener cositas por aquí, que si está healthy o no sé cuánto. Esta es una tarea que va a tardar un poco porque al final realmente está creando el clúster. Entonces, aunque aquí veáis
errores normalmente se acaban solventando, ¿vale? De hecho, cuando veáis esto de aquí, que es etc to be up, es que está esperando a etcd. Y etcd se va a configurar ahora en nada. Entonces aplicamos esto en uno y aplicamos esto en otro. Entonces ahora estos dos workers ya van a empezar, habéis visto aquí, type worker y type worker. Vale. En Kubernetes, mientras que esto se va instalando, que va a tardar poco, en Kubernetes nosotros tenemos kubeconfig para trabajar con el clúster y con su archivo de configuración. En Talos tenemos esto, que es talosconfig. Entonces, dentro del output, nosotros tenemos este archivo, que de momento, como veis aquí, está mal, no tiene ningún endpoint ni nada. O sea, ahora mismo esto no señalaría nada. Pero vamos a declararlo como variable de entorno, porque lo vamos a usar ahora. Esto al final lo que nos va a permitir interactuar con el clúster, porque de momento hemos interactuado con las máquinas una a una. ¿Vale? Este comando, ya os digo, ahora de momento no va a ir. Este próximo cluster de aquí es del comando que hemos ejecutado aquí arriba, ¿vale? Si tuviéramos varios clusters, pues esto es como hacer en Kubernetes, en kubectl config context, que es lo mismo, pues es lo mismo. Es que está enfocado completamente a Kubernetes. Bueno, aquí se van instalando, veis aquí pues ya el host este, que es el worker 0, pues ya se le ha asignado el nombre, la IP, el gateway y el DNS que yo quiero. Y el worker 1, pues lo mismo, se le ha asignado las cosas que te han. De momento ponen healthy, pero hay que darle un momentillo. Por cierto, importante, Talos instala Kubernetes Vanilla, ¿vale? No instala ni RKE2, ni K3, ni ninguna distribución, aunque parezca que sea de on-premise, instala Kubernetes Vanilla. Entonces vosotros lo podéis configurar como queráis. Bueno, una vez que ya tenemos todo esto básicamente tirando, vamos a seguir con lo siguiente, y es este comando de aquí lo podríamos hacer también por la interfaz, pero lo que va a asignar es que el endpoint de la entrada de Kubernetes sea el masternode, porque es al final el que tenemos que dirigirnos, ¿vale? Aquí si os fijáis, pues ya ha creado la IP. La podríamos haber puesto a mano perfectamente. Entonces, esto creo que va a dar error. Ah, no, vale, perfecto. Pensaba que acceder con la variable base me iba a dar error, pero bueno. Esto de aquí es exactamente la misma. Esto es simplemente para. Esto es un ejemplo mientras que se va cargando, mientras se va configurando el clúster. Pero esto aquí, que es la dashboard, es exactamente la misma dashboard que tenemos aquí. De hecho, en Prosmos le podéis dar aquí y verla mejor. Aquí parece todo más pro realmente, pero nada. Nos quedamos con la de Visual Studio que está mejor. Entonces aquí ya podemos ver el estado del clúster y cómo va desarrollándose. De momento todavía no está, ¿vale? Pone ready y false. Salimos con control C y ahora cuando acabe de iniciarse el clúster le tenemos, o sea, perdón, la configuración del clúster tenemos que bootstrapear. Y lo que es bootstrapear es simplemente iniciar Kubernetes. O sea, primero se configura y luego se inicia. Vale. Los errores de aquí normalmente no os preocupéis, si habéis configurado todo el resto de cosas, van a estar bien, ¿ok? De hecho, de primeras, para que vayáis practicando, os diría que simplemente fuerais probando a hacer esto. ¿Vale? Lo de Linux, eso. Si no da error al salir un comando, es que está bien ejecutado. Entonces ahora ya esto va a bootstrapear. ¿Vale? Put sequence, done. Bla, 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 bla. Bueno, este comando, este error os sonará de Kubernetes y es fail to list endpoints, que es el típico de cuando se intenta 6443 es el puerto de los masternode por default, entonces intenta conectarse. Pero bueno, lo importante, ya está running, no me enrollo, a veces me enrollo. Entonces lo siguiente, pues como entenderemos en Kubernetes, necesitamos
tener el kubeconfig, o sea, el archivo de configuración para trabajar con kubectl. Entonces ejecutamos este comando. Y este comando aquí ya nos va a traer, de momento, ¿no? O puede ser... Aquí lo que hacemos es declarar la variable de entorno de kubeconfig, que nos lo ha generado aquí, taloctl nos lo mete aquí, ¿vale? Entonces si ahora hacemos un kubectl get nodes, pues ya tenemos aquí el clúster generado, ¿vale? Realmente bastante sencillo. Me voy a abrir por aquí con K9, veremos que tiene los, bueno, no me salían, chaval, los pods, coño. Tenía los pods aquí de cálico que habíamos generado, bla, bla, bla. Y ahora pues para instalar una aplicación normal, pues nos iríamos aquí, por ejemplo, pues MetaLB, haríamos así. El tipo de políticas y demás de seguridad que aplica taloctl también es configurable, ¿vale? O sea, lo mismo que en otras instrucciones podéis poner más permissive, menos permissive. Entonces nos vamos a K9 porque me es más cómodo. Y yendo aquí, vemos que ya nos está creando el pod de MetaLB. Bueno, pues un clúster normal. Importante y bonus track. Y esto ya es una publicidad. Como parte de K9 de desarrollo que soy, pues nos falta integrar en algunas cosas, por ejemplo, lo que veis aquí de CPU y de memoria, que no está. Entonces, pues bueno, si alguien pilota de Golang vaya, pues encantado de echarnos una mano. Y luego lo último es desinstalar un nodo. Imaginaos, ya os lo voy a enseñar simplemente como un bonus track. Entonces, para desinstalar uno de estos, simplemente habría que hacer, bueno, imaginaos que queremos quitarnos este, ¿vale? Que tiene esta IP, ¿vale? La 2.17. Bueno, pues haríamos... ¿Vale? Y esto ya automáticamente se va a conectar con la máquina y va a eliminar la máquina, ¿vale? Ya de aquí ya veis que empieza a cargarse Kubernetes de esa máquina y esa máquina se apagaría. Entonces, pues bueno, esto es un pequeño intro muy sencillo de cómo usar Talos en Kubernetes para desplegar un clúster. Ya os digo, esto es un acercamiento muy liviano. O sea, esto en un clúster de desarrollo es perfectamente válido, pero en producción o intentar parecerlo, primero tiene que ser automático porque esto hacerlo a mano. De hecho, yo no lo hacía a mano. Esto salió hace 4 años, el Talos este. Buah, no sé cuándo lo hice a mano, pero hace un tiempo, la verdad. Entonces se me hacía como un poco pesado ir a mano. Pero bueno, simplemente para lo que veáis, ¿vale? Espero que os haya gustado y nada, dar un fuerte abrazo.